La historia de la Torre de Babel es mucho más interesante de lo que yo pensaba. ¿Me creerías si te digo que quizás entendimos exactamente al revés durante un montón de tiempo? Y ojo, lo que te voy a contar no es simplemente una anécdota, es una forma de entender la obra de Dios y la vida con otras personas con implicaciones tremendas. Capítulo 1. La historia que todos conocemos. El relato de la Torre de Babel está en Génesis 11. Es súper conocido, pero vamos a repasarlo por si las dudas. Hubo un tiempo en que todos los habitantes del mundo hablaban el mismo idioma y usaban las mismas palabras. Al emigrar hacia el oriente, encontraron una llanura en la tierra de Babilonia y se establecieron allí. Dato importante. Al establecerse en la tierra de Babilonia, estas personas estaban desobedeciendo el mandamiento que Dios le había dado a Adán y a Eva, y posteriormente a Noé, que tenían que dispersarse y llenar la tierra. Comenzaron a decirse unos a otros: vamos a hacer ladrillos y endurecerlos con fuego. Construyamos una gran ciudad para nosotros con una torre que llegue hasta el cielo. Eso nos hará famosos y evitará que nos dispersemos por todo el mundo. Acuérdense que justo antes Génesis relataba la historia del arca de Noé. Quizá uno de los propósitos que tenían para construir la torre era justamente salvarse si había un segundo diluvio. Pero el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que estaban construyendo y dijo: miren, la gente está unida y todos hablan el mismo idioma. Después de esto, nada de lo que se propongan hacer les será imposible. Vamos a bajar a confundirlos con diferentes idiomas. Así no podrán entenderse unos a otros. Esta es la explicación que ofrece Génesis sobre la multiplicidad de las lenguas en el mundo. De esa manera, el Señor los dispersó por todo el mundo y ellos dejaron de construir la ciudad. Por eso la ciudad se llamó Babel, porque allí fue donde el Señor confundió a la gente con distintos idiomas. Así los dispersó por todo el mundo. La historia que todos conocemos es básicamente la siguiente. En esta época, la humanidad hablaba el mismo idioma y habían inventado algo revolucionario, el ladrillo. Así que empezaron a construir una torre y querían llegar hasta el cielo. Pero a Dios no le gusta nada la idea, así que baja y confunde a las lenguas. Como la gente ya no se puede entender, deja de construir la ciudad y se dispersa por todo el mundo. La moraleja tradicional de esta historia aparece enseñarnos que no debemos de ser arrogantes, o sea, no podemos llegar al cielo, y cuando lo intentamos sufrimos terribles consecuencias. Pero hay algo más. Esta interpretación también sugiere que lo mejor es tener una sola lengua. En otras palabras, hablar una misma forma es una bendición, mientras que la multiplicidad de lenguas es un castigo. Desde esta perspectiva, la pérdida de la lengua única es otra mancha en el camino de la humanidad. Después de perder la inocencia del huerto del Edén, pierden ahora también la posibilidad de comunicarse uno con otro. Acuérdate de este concepto. Según la interpretación tradicional de la historia de Babel, la diversidad lingüística es una maldición causada por la desobediencia. Pero ¿qué pasaría si te digo que la multiplicación de las lenguas, más que un castigo, fue una bendición de Dios? Para eso tenemos que ir al capítulo 2, un poco de contexto histórico. Hay bastante consenso entre los biblistas de que el relato de la Torre de Babel fue escrito en el siglo VI a.C., cuando el rey Nabucodonosor había llevado cautivo al pueblo judío a Babilonia. Y seguro alguien me va a venir a decir: ¿cómo se va a escribir en tiempo del exilio babilónico en el siglo VI si lo escribió Moisés como 1000 años antes? Efectivamente,
Según una tradición rabínica muy antigua, Moisés fue el escritor de los primeros 5 libros de la Biblia. Pero acá hay que decir 2 cosas. Primero, que la Biblia no afirma en ningún momento que Moisés haya escrito el Pentateuco tal como lo tenemos hoy en día. Y segundo, que desde hace tiempo hay biblistas que cuestionan la veracidad histórica de esta tradición rabínica. Aunque no hay un consenso sobre este tema, tanto los que afirman que fue Moisés como los que no, creen que la forma definitiva de estos libros se terminó de fijar recién al volver del exilio de Babilonia. Y probablemente una figura clave en esta compilación final de los escritos fue el sacerdote Esdras. Quiero que te imagines por un segundo la situación de este pueblo exiliado. Habían perdido todas las cosas que les daban una identidad. El templo, su tierra, su rey, todo había desaparecido. Estaban cautivos en una tierra extraña y en ese contexto surge la historia de Babel. Y cuando ponemos el texto en su contexto, la cosa se pone interesante. Porque más allá de un dato anecdótico sobre por qué existen tantas lenguas en el mundo, empezamos a descubrir la ironía de este texto, su profunda verdad espiritual. La historia de la Torre de Babel nos está diciendo algo sobre la historia del pueblo de Dios, y de eso quiero hablar en este capítulo 3. Babel es Babilonia. Sí, así como escuchaste. Babel es Babilonia. El término hebreo Babel es un juego de palabras. En primer lugar, en hebreo suena como bla bla bla. En segundo lugar, juega con la palabra hebrea balal, que significa confundir. Y de ahí viene el tema de la confusión de lenguas. En tercer lugar, juega con el nombre babilónico Bab-el, que significa puerta de Dios. Y el nombre original de Babilonia en el idioma sumerio también era la puerta de los dioses. O sea, el nombre Babel no es solo un juego de palabras sobre la confusión, sino que significa lo mismo que Babilonia. Pero eso no es todo. Ahora imagínate ser uno de estos judíos prisioneros en el imperio más grande del mundo, conocido por sus ejércitos, sus jardines colgantes y sus grandes construcciones. En ese contexto surge una historia de una civilización que se establece en la llanura de Babilonia, que se llama igual que Babilonia y que construye una ciudad con una torre gigantesca como Babilonia. Pero eso no es todo. Un emperador babilónico llamado Nabopolassar se hizo famoso por construir una torre de muchos pisos, el Zigurat de Marduk. Como no pudo acabarla, la que la terminó fue su hijo, Nabucodonosor, el mismo que llevó a los judíos al exilio. La gente le puso un nombre a ese edificio. Le decían Etemenanki, que significa la mansión de lo alto entre el cielo y la tierra. Tenía 7 pisos y el último piso estaba pintado de un color azul para que si tú lo mirabas desde abajo pareciera que llegaba a tocar el cielo o incluso lo pasaba. Pero eso no es todo. En Babilonia hay un mito muy conocido llamado Enmarkar y el señor Arata. Y las similitudes con la historia de Babel son increíbles. En Enmerkar y el señor de Arata cuenta la historia de un rey que construye un gran edificio y le pide a la gente que le pague impuestos para seguirlo construyendo. Pero la gente no le quiere pagar y el rey maldice por medio de un brujo confundiendo sus lenguas. Todo esto no es coincidencia. Decir Babel es otra forma de decir Babilonia. Esta historia de la Biblia está escrita maravillosamente. Primero hace un juego de palabras entre Babilonia y confusión. Segundo, hace una referencia irónica a una torre histórica famosa que había en Babilonia. Y tercero, reescribe un famoso mito babilónico, pero en un tono satírico. Todo eso en 9 versículos. Los lectores originales de esta historia se daban cuenta al toque de que Babel es Babilonia. Y acá alguien podría decir, mira qué interesante este dato, pero pues la verdad no me hace ninguna diferencia. Y por eso tenemos que hablar en el capítulo 4. ¿Por qué es importante todo esto? Es un contexto de cautiverio y derrota. Los judíos viven como prisioneros en Babilonia. Son mano de obra esclava del imperio más grande del mundo. Quizá algunos trabajaban incluso en la construcción del Zigurat de Marduk.
En las calles de esa tierra extraña se cruzan con muchas personas de diferentes razas, pueblos y lenguas que también estaban cautivos, pero en Babilonia las tradiciones culturales, lingüísticas y religiosas tenían que desaparecer. Tenemos un ejemplo de esto en una historia de Daniel. El rey Nabucodonosor construye una estatua de oro para que todos le adorasen. Gente de todas las razas, naciones y lenguas, escuchen el mandato del rey. Cuando oigan tocar la trompeta, la flauta, la cítara, la lira, el arpa, la zampoña y otros instrumentos musicales, inclinen su rostro en tierra y rindan culto a la estatua de oro del rey Nabucodonosor. Cualquiera que se rehúse a obedecer será arrojado inmediatamente a un horno ardiente. En Babilonia, igual que en Babel, todos debían ser iguales. Como dice Génesis 11, todo el mundo hablaba una sola lengua, usaba las mismas palabras y formaban un solo pueblo. La identidad de las personas, incluida la fe del pueblo judío, tenía que desaparecer bajo la sombra del gran imperio babilónico. Una ciudad, una lengua y una torre para gobernarlos a todos. Si tú hubieras vivido y sido uno de esos cautivos en Babilonia, la historia de la Torre de Babel te habría llenado de esperanza, porque significa que Dios no está ajeno a la historia, ni se desatiende de su pueblo. Y significa también que ningún proyecto que quiera llegar hasta el cielo y ocupar el lugar de Dios va a prosperar. La historia de la Torre de Babel es una denuncia contra el sistema totalitario de Babilonia. Y cuando lo vemos así, nos damos cuenta de que la intervención de Dios es una bendición, no un castigo. La multiplicación de las lenguas destruye el proyecto vertical y restaura el proyecto horizontal de Dios. Confundir las lenguas no es un capricho. Dios no tiene miedo de que la humanidad suba por una torre y llegue hasta el cielo. ¿Se acuerdan del mandato que recibieron Adán y Eva? Y que después le fue heredado a Noé, que tenían que extenderse por toda la tierra. Bueno, pues cuando Dios confunde las lenguas, no los está maldiciendo, les está dando un regalo. Es la forma creativa en la que Dios lleva de vuelta a la humanidad al plan original. Como dice Génesis 11:9, en Babel el Señor confundió a la gente con distintos idiomas, así los dispersó por todo el mundo. Y si la cosa todavía no te convence, vamos al capítulo número 5, la contracara de Babel. A la luz de todo lo que aprendimos hasta acá, vamos a releer la historia del Pentecostés. Si en Babel un milagro de Dios convierte la única lengua universal en muchos idiomas, en el Pentecostés otro milagro permite que muchas lenguas puedan entenderse en un solo idioma. Y dice así: el día del Pentecostés todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. De repente se oyó un ruido desde el cielo, parecido al estruendo de un viento, fuerte e impetuoso, que llenó la casa donde estaban sentados. Luego, algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas, conforme al Espíritu Santo les daba esa capacidad. En esa ocasión habían judíos devotos de todas las naciones que vivían en Jerusalén. Cuando oyeron el fuerte ruido, todos llegaron corriendo y quedaron desconcertados al escuchar sus propios idiomas, hablados por los creyentes. Acá no solo se habla de idiomas diferentes, sino también de variedades lingüísticas. La palabra griega que se usa es dialectos. Aquí estamos nosotros, partos, medos, elamitas, gente de Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto de la provincia de Asia, de Frigia, Pánfilia, Egipto y de las áreas de Libia alrededor de Cirene, visitantes de Roma, tanto judíos como convertidos al judaísmo, cretenses y árabes. Esta lista de personas es el equivalente a decir todo el mundo conocido. O sea, la gente de todo el mundo estaba escuchando el evangelio y todos oímos a esta gente hablar en nuestro propio idioma acerca de las cosas maravillosas que Dios ha hecho. Pentecostés es una ironía preciosa.
la contracara de Babel, porque aunque lo que pasó en Babel significó una bendición, Dios todavía quedaba con un problema por resolver. La gente ya no podía entenderse. Y esto va mucho más allá de los idiomas. Es el problema de la comunicación humana. Aunque nos esforzamos, muchas veces no podemos entendernos. Pentecostés viene a resolver precisamente ese problema. Entre Babel y el Pentecostés hay muchos puntos en común. En primer lugar, en ambas historias la gente está muy confundida. En Babel la confusión surge porque no pueden entenderse. Y en Pentecostés la confusión surge exactamente por todo lo contrario, por el milagro de que todos pudieran entenderse. En segundo lugar, hay una cuestión geográfica. En la historia de Babel, todos están en un solo lugar y Dios los esparce por la faz de la tierra. Por el contrario, pareciera que en Pentecostés todas las naciones del mundo que se habían dispersado en Génesis vuelven a juntarse. Pero lo interesante es que ya no se reúnen en Babilonia, una ciudad que simboliza el pecado, sino en Jerusalén, la ciudad santa, donde Cristo había muerto y resucitado apenas hace solo 50 días. Y en tercer lugar, Babel y Babilonia son historias de soberbia. Querían hacerse un nombre, ser famosos, llegar al cielo. La consecuencia de su arrogancia fue que un día ya no se pudieron entender. Pero en Pentecostés la imagen es totalmente opuesta. Más que arrogancia vemos a la gente más humilde de Galilea, unos analfabetos que adoraban a un profeta asesinado por el poder político y religioso. Y aunque esos humildes discípulos no podían hacer nada, el Espíritu Santo en medio de ellos hizo lo imposible. Logró que gente de toda lengua, tribu y nación se pudiera encontrar bajo la cruz de Jesús. En Babel todos eran iguales, pero no se podían entender. En la iglesia Pentecostés todos son diferentes, pero cuando el Espíritu de Dios está entre nosotros, los que hablamos diferente, pensamos diferente y pertenecemos a culturas diferentes, milagrosamente podemos entendernos. El abismo de Babel es cubierto en el Pentecostés por el puente del Espíritu. Y me parece muy interesante que el Espíritu Santo no hizo que toda la gente entendiera el arameo, que era el idioma de los discípulos. Más bien el Espíritu les da a los discípulos la capacidad de hablar otros idiomas. Es la iglesia la que habla el idioma de la gente, no al revés. En palabras de Jacques Dupont, la lección del Pentecostés es clara. A la iglesia le corresponde asumir todas las lenguas y culturas. No se trata de hacer que la gente comprenda su lenguaje, sino de hablarles en su lengua. Esto me emociona un montón y es el motivo por el cual hoy les vengo a hablar de Babilonia, de Babel y del Pentecostés. Pero no puedo terminar este video sin hablar de el final de la historia. Capítulo 6. Lo que la iglesia experimentó en Jerusalén el día del Pentecostés no fue un hecho aislado. Más bien es el modelo de lo que debería de ser la obra del Espíritu Santo entre nosotros. Y si no me crees, mira cómo termina la historia de toda la Biblia. En Apocalipsis 7, Juan tiene una visión de lo que es la eternidad. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Es un pantallazo profético de cómo va a ser el final de los tiempos. Todos los pueblos de la tierra, dispersos en Babel y reunidos momentáneamente en el Pentecostés, van a volver a encontrarse. Es una iglesia de toda tribu, lengua y nación. Y lo increíble es que aunque cada uno habla su propia lengua, todos cantan la misma canción. No cantan en arameo, ni en griego, ni en latín, ni en español, ni en inglés. Cada pueblo canta en su propia lengua la canción del Cordero. Y si eso no te pone la piel de gallina,
Para reconciliarnos, Cristo no borra las diferencias, borra el pecado. Lo que se vivió en Pentecostés, en un pequeño momento, se convierte en Apocalipsis, en una fiesta eterna. El pueblo de Dios es como una novia que se ha embellecido por toda la historia, con adornos y experiencias de todos los rincones del mundo, de toda tribu, lengua y nación. Hay dos maneras de buscar la unidad, la de Babel o la de Dios. Para estar juntos en Babel tenemos que hablar todos la misma forma y construir la misma torre. Pero para la unidad de Dios es distinta. Aunque somos diferentes, podemos entendernos si el Espíritu Santo está entre nosotros. Es el misterio de la unidad en la diversidad. Pentecostés nos enseña la importancia de la multiforme gracia de Dios. La multiplicidad no es algo que tengamos que tolerar, más bien es la base misma de la comunidad cristiana. Si construimos imperios en los que todos pensamos igual y hacemos exactamente lo mismo, le estamos diciendo a Dios, ¿sabes qué? No te necesitamos, podemos arreglarnos con estos ladrillos. Gracias por acompañarme hasta acá. No te vayas sin dejar tu like y un comentario de qué te pareció el tema. Y no te olvides de contarle a los demás lo que aprendiste en este video. Nos vemos en el próximo episodio.